Justicia, el programa de la rama judicial. Hola, bienvenidos a este espacio del Consejo Superior de la Judicatura, al programa Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. En este capítulo hablaremos de los aspectos principales sobre la concreción de los fines restaurativos y pedagógicos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Empecemos con nuestros titulares. Hoy les contaremos cuáles son las características y diferencias entre el sistema penal de adolescentes con el sistema penal para adultos. ¿Qué es la protección integral de los adolescentes? ¿Cuáles son las finalidades restaurativas y pedagógicas del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? ¿Cuál es el papel del juez en la materialización de los fines del sistema? ¿Cuál es la finalidad restaurativa en la ejecución de la sanción? ¿Por qué la justicia terapéutica y la justicia restaurativa son el complemento necesario en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? ¿Qué es el principio de oportunidad y la sustitución de la sanción? ¿Cuál es el papel del Consejo Superior de la Judicatura en el desarrollo de la justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Iniciamos señalando que en Colombia la situación en que se encuentra un adolescente entre los 14 y los 18 años en conflicto con la ley penal es abordada integralmente por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Este tipo de verificaciones y acciones buscan materializar un modelo de protección integral en el que se tenga a la sanción como el último de los recursos aplicables y a la garantía de los derechos a partir del principio del interés superior del niño como su fundamento. El doctor Juan Carlos Arias López del Tribunal Superior de Bogotá nos cuenta. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es creado por la Ley 1098 en cumplimiento de los parámetros de la Convención de Derechos del Niño y las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Es un conjunto de principios, normas y autoridades que intervienen en la investigación y juzgamiento de adolescentes que incurren en conductas delictivas entre 14 y 18 años. Es un sistema especial y diferenciado que está guiado por el principio del interés superior del niño, la protección integral y en particular la privación de la libertad como último recurso. Es decir, se busca que haya mecanismos alternativos o medidas alternativas que no impliquen la privación de la libertad del niño o adolescente que se ve involucrado en esta clase de conductas. Las sanciones que se imponen a los adolescentes son privativas y no privativas de la libertad. La privativa de la libertad se da de manera excepcional y como último recurso y además por instrumentos internacionales se debe propender y buscar que en el curso de la sanción sea cambiada por una no privativa de la libertad. Y los factores que han llevado a cometer el delito al adolescente deben ser tenidos en cuenta por la sociedad, la familia y el Estado, el artículo 44 de la Constitución Política. Y para ello se deben crear mecanismos de protección y de prevención antes de que el adolescente incurra en delitos y se deben atacar los factores que generan riesgo para que él incurra en delitos. Entre ellos los principales es la desescolarización, el adolescente que no acude a los centros educativos por los diferentes factores que puedan suceder y además en la prevención en el consumo de estupefacientes, que es uno de los factores que más arraigado tiene los adolescentes infractores. Por ello, las políticas de prevención, el apoyo de la familia debe estar enfocado hacia esos dos factores esencialmente. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, un grupo de autoridades judiciales y administrativas especializadas es el encargado de indagar por las diferentes causas que llevaron a que el niño mayor de 14 años y menor de 18 termine involucrado en un conflicto que pudiera acarrearle consecuencias punitivas. Este procedimiento tiene como finalidad la garantía al derecho a la protección integral del adolescente. Para dar contexto a este tema, la doctora Julia María Rivera Gómez, juez quinta penal con función de control de garantías de Medellín, nos explica. El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos es un proceso que inicia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. En ese que se denomina el PAR,
tenemos entonces la oportunidad con un equipo interdisciplinario de establecer las condiciones o el estado de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema para poder hacer un diagnóstico de sus necesidades y entrar a hacer la protección que se requiera, aplicar las medidas correccionales o protectoras que sean pertinentes. El equipo interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el que aborda al adolescente para la garantía de sus derechos. Está compuesto entonces por un trabajador social, por un psicólogo, por un nutricionista y por un abogado que es el defensor de familia. Esas personas entonces indagan sobre todas las condiciones biopsicosociales del adolescente y ese diagnóstico se le da a conocer al juez de conocimiento o al juez de control de garantías para que tome la medida preventiva o la sanción que se acomode más a esas condiciones especiales de ese adolescente que ingresó al sistema de responsabilidad. Es importante conocer todas las condiciones que rodean al adolescente para poder saber qué abordaje darle para la garantía de sus derechos. Entonces, independientemente de que el adolescente haya ingresado al sistema de responsabilidad para adolescentes o independientemente de que se le imponga una sanción, para poder escoger esa sanción, para poder escoger una medida privativa de la libertad provisional o cualquier otra medida judicial, para ese adolescente tenemos que conocerlo a fondo, ¿cierto? Porque este sistema es pedagógico, es diferenciado y es específico. Entonces es con relación a cada adolescente que se debe tomar la medida o la sanción pertinente. Sin duda alguna, el Estado debe ejercer una protección integral del adolescente, en que debe hacerse el reconocimiento como sujeto de derecho, garantizar, cumplir y prevenir amenazas o vulneración de estos. El procedimiento judicial implica la intervención de un funcionario con plena dedicación y conocimiento del sistema. Por ello, el Consejo Superior de la Judicatura garantiza la presencia de los jueces de la República en esta especialidad. En este campo nos acompaña la doctora Mónica Yunit Gómez Vera, juez segunda penal del Circuito para Adolescentes de Conocimiento de Cúcuta. Las finalidades pedagógicas y restaurativas están íntimamente relacionadas. En el caso del Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 140 se previeron esas finalidades. Esto tiene su fundamento constitucional en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que nos trae como un objeto de conocimiento supremamente valioso dentro de este sistema los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, para que el adolescente, bajo ese componente pedagógico, sea instruido, sea educado, sea enseñado en el conocimiento de esos derechos humanos. De igual manera trae un fin allí de la mano, que es garantizar la promoción de la reintegración del adolescente en el seno de la sociedad. El Estado ejerce, en principio, esa protección integral a partir del reconocimiento de ese adolescente como un sujeto titular de derechos y obligaciones y lo materializa a partir de sus políticas, planes, programas, con la correspondiente asignación de los recursos para satisfacer todas esas necesidades especiales del adolescente. De la misma manera, en el caso de las víctimas, el artículo 250 de la Constitución Nacional le confía a la Fiscalía o de hecho al apoderado de víctimas la facultad de acudir al juez con función de control de garantías y solicitar esas medidas judiciales dirigidas a garantizar ese restablecimiento de derechos. Los jueces incorporamos, asumimos en nuestras decisiones esta visión de la justicia restaurativa para procurar una justicia sin daño, en primer lugar, a través de esos mecanismos alternos diferentes al procesamiento penal con una sanción. De igual manera, el test de proporcionalidad o el principio de proporcionalidad, en donde se busca armonizar esas necesidades del adolescente con las necesidades de la sociedad, incluso las necesidades de la víctima, y sin dejar de lado la gravedad de la conducta, se busca ponderar todos estos componentes para determinar que la sanción que se imponga realmente sea la que responda a todas esas necesidades, no solamente las de infractor, las de la sociedad, sino también las de la víctima.
La Ley 1098 de 2006 brindó al operador judicial una variedad de medidas sancionatorias aplicables a los adolescentes que fueren hallados responsables por la comisión de conductas punibles, sanciones que en su conjunto deben satisfacer los fines educativos, protectores y restaurativos. ¿En qué consisten estas medidas y cómo se aplican? En el siguiente informe les explicamos. La víctima tiene derecho a ser escuchada, a que sus necesidades sean atendidas, a reparar ese daño que la conducta punible le ha causado. Las finalidades pedagógicas y restaurativas están íntimamente relacionadas. Esa finalidad restaurativa se va a concretar de acuerdo con las necesidades especiales, tanto del adolescente infractor como de la víctima. La víctima, por supuesto, tiene ese derecho a ser escuchada, a que sus necesidades sean atendidas, de tal manera que las medidas que se tomen estén dirigidas a reparar ese daño, de alguna manera resarcir ese daño que la conducta punible le ha causado. Pero de la misma manera debemos enfocarnos también en el adolescente infractor con el fin de que este adolescente cumpla ese componente pedagógico y de esta manera interiorice el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, con miras a que se reintegre a la sociedad como un sujeto garante de esos derechos y de esas libertades, para que construya su proyecto de vida alejado de la comisión de conductas delictivas. Dentro de los nuevos modelos del derecho penal y su procedimiento, acogidos en gran parte del mundo, se ha venido implementando un tipo de justicia que, más que buscar la imposición de un castigo para las personas que infringen la legislación, trata de atender las causas que genera la comisión de conductas delictivas y ofrecer alternativas al encarcelamiento, procurando asimismo el resarcimiento o la reparación de los daños causados a las víctimas. Esto implica una transformación importante de la justicia penal tradicional en cuanto adquiere mayor relevancia la atención a la causa que genera el delito. Esto es, adicciones a sustancias psicoactivas, alcohol, control de ira, entre otras situaciones. Ahora tantos conceptos de justicia restaurativa como autores se lean. Sin embargo, todos coinciden en advertir, o por lo menos la gran mayoría, que la justicia restaurativa implica un nuevo paradigma en la forma de administrar justicia por parte de los estados. Se trata de una herramienta que busca responder al comportamiento delictivo de manera alternativa o diferente a como lo haría la justicia puramente retributiva, porque se responde a ese comportamiento delictivo y a sus consecuencias balanceando las necesidades de la comunidad, del ofendido y del ofensor, a través de métodos que primordialmente persiguen varias finalidades, como por ejemplo la reparación del daño, la restitución, la prestación de servicios a la comunidad y la reintegración del ofendido y del ofensor a la comunidad que se vio afectada con la comisión de ese comportamiento delictivo. Uno de los métodos que hacen parte de la justicia restaurativa, particularmente dentro del marco de la Ley 906 de 2004, es el principio de oportunidad. A través de esa figura que es novedosa dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, se busca, frente a justicia restaurativa, acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y el marco normativo que regirá dicho presupuesto lo encontramos primordialmente en la causal séptima del artículo 324 de la Ley 906, que a su vez nos remite al libro sexto de ese mismo cuerpo normativo denominado justicia restaurativa. A través de los mecanismos que se encuentran allí establecidos en dicho libro, se puede lograr finalizar el proceso de manera alternativa a la audiencia de juicio oral, buscando otras finalidades distintas a las que ofrece la justicia puramente retributiva. Un proceso restaurativo, de acuerdo con el artículo 518 de la Ley 906,
consiste en la participación conjunta y activa por parte del ofendido y del ofensor en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo con o sin la participación de un facilitador. Llegamos a nuestra sección ¿Cómo se hace? El Consejo Superior de la Judicatura garantiza el funcionamiento de la especialidad y avance en su fortalecimiento, especialmente en lo reactivo a las finalidades, procedimientos y enfoques de justicia restaurativa y justicia terapéutica. Por ello, le preguntamos al señor magistrado coordinador de las áreas de Derecho Penal y Justicia Restaurativa de esta corporación, el doctor Max Alejandro Flores Rodríguez. Para el Consejo Superior de la Judicatura es claro que la justicia restaurativa es principio rector del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y por esto es necesario promover su aplicación en todas las etapas del proceso penal. Dicho sistema es el escenario judicial adecuado para introducir los enfoques de justicia restaurativa y terapéutica con el fin de atender las necesidades del adolescente, de las personas y las comunidades afectadas por su actuar, propiciar que el menor de edad pueda reconocer su conducta, asumir la responsabilidad de su hogar, presentar disculpas, restablecer la dignidad del ofendido, reparar el daño causado, enderezar su comportamiento a través de la elaboración o modificación de su proyecto de vida y a la vez que la víctima perciba en el agresor una transformación positiva y que en compañía de la comunidad participe esa víctima constructivamente en dar nuevas oportunidades a estos púberes y jóvenes para prevenir el delito también en la adultez. Por eso deben fortalecerse espacios procesales que les permitan intervenir en la justicia restaurativa, como el principio de oportunidad, para que los adolescentes puedan llegar a acuerdos restaurativos con las víctimas y luego de su cumplimiento termine el proceso por renuncia a la persecución penal. Igualmente, la actuación judicial ha de facilitarles el ingreso a programas de justicia terapéutica cuando estos tienen como nexo causal la adicción a sustancias psicoactivas para la desintoxicación y la deshabituación, que acompañada de actos de justicia restaurativa complete la finalidad de la suspensión de ese procedimiento. En el proceso penal se han de incorporar los resultados de prácticas de justicia restaurativa para revocatoria de internamiento preventivo o la disminución de la duración de la sanción y la emisión de la sentencia o posteriormente su ejecución para su modificación o sustitución. Con la finalidad de facilitar lo anterior, el Consejo Superior, con la colaboración de jueces y magistrados, ha construido los protocolos de enfoque de justicia restaurativa en la actuación judicial para invitar a adolescentes y víctimas a ser los protagonistas de la justicia restaurativa por los beneficios individuales, familiares, sociales y jurídicos que les representan. El Consejo Superior de la Judicatura viene formando a magistrados y jueces de dicho sistema en la aplicación de esos protocolos, que incluyen la incorporación de los resultados de las prácticas de justicia restaurativa, que además han generado la no reiteración delictiva. Por ejemplo, en Bogotá es del 5%. Asimismo, como integrante del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el Consejo propende por la adecuada articulación interinstitucional con los consejos seccionales de la Judicatura y de estos con los jueces penales para adolescentes, a fin de promover la justicia restaurativa. El Consejo Superior de la Judicatura, coordinador del Subcomité de Justicia Restaurativa, en armonía con los comités departamentales o distritales, ha realizado diferentes acciones, como la elaboración e implementación, con la colaboración del ICBF, de un plan de formación interinstitucional
concursos dirigidos a los actores del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con lo que se ha fortalecido la capacidad técnica en los departamentos. En síntesis, el compromiso del Consejo Superior de la Judicatura es total en torno a generar transformaciones positivas en la vida de los adolescentes en conflicto con la ley penal, transformaciones positivas de las víctimas y de las comunidades a través de los enfoques y prácticas de justicia restaurativa y terapéutica en el país. Gracias por la explicación, señor magistrado Max Alejandro. Ahora nos vamos a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que la justicia restaurativa y la justicia terapéutica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes son los mecanismos más eficaces para transformar positivamente las vidas de adolescentes, infractores, víctimas en las comunidades a las que pertenecen? El Consejo Superior de la Judicatura trabaja por la justicia restaurativa y la justicia terapéutica en Colombia. Luego de este orientador espacio sobre la concreción de los fines restaurativos y pedagógicos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, llegamos a nuestra sección de inquietudes de los ciudadanos. Nos llegan 2 preguntas por redes sociales. La primera es la siguiente: si un menor de edad comete un delito, ¿va a ser puesto en la cárcel con adultos? La respuesta es no. Los adolescentes privados de la libertad son ubicados en centros especializados en los que están separados por completo de los adultos y en los que reciben atención especializada orientada a sus necesidades. Y esa es la segunda pregunta. ¿Las víctimas están desprotegidas frente a los delitos que cometen los adolescentes? La respuesta es no. El ofendido está facultado para obrar en el proceso como interviniente en busca de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También puede participar con el ofensor en prácticas de justicia restaurativa para superar las causas del conflicto mediante la reconciliación, el acuerdo de reparación integral del daño y su materialización. Llegamos a la sección Lo más destacado. Hoy les presentamos las cifras de la gestión judicial de adolescentes. En los últimos 3 años, el número total de adolescentes que ingresaron al sistema penal se redujo paulatinamente desde aproximadamente 12.000 procesados en el 2019 hasta casi 5.000 durante el año anterior. Con esto, resulta clara la importancia que tiene la prevención para la reducción en la comisión de delitos y la descongestión judicial. Entre los adolescentes que entran en el conflicto con la ley penal, la mayor cantidad son procesados por delitos relacionados con estupefacientes y hurtos entre simples y agravados, mientras que el homicidio, los actos sexuales en menores de 14 años y la violencia contra servidor público son los de más bajo índice de ocurrencia. Estos datos muestran la necesidad de construir una política criminal acorde con las situaciones problemáticas que afectan o son producidas por los menores de edad y la importancia de implementar modelos para el control del abuso de drogas. Durante el año anterior, 2.189 adolescentes fueron privados de la libertad en Colombia, de los cuales solamente 388 están en detención preventiva y los demás ya fueron condenados por la comisión de delitos graves. Esto indica que los jueces penales de adolescentes cumplen con las normas internacionales sobre la excepcionalidad del encarcelamiento como tratamiento adecuado para el delito cometido por niños. A la mayor cantidad de adolescentes del país que han cometido delitos se les ha impuesto sanciones que no implican la privación de la libertad, como sería la prestación de servicio en favor de la comunidad o sanciones alternativas que permiten su habilitación educativa y la formación de competencias para el trabajo y para la reconciliación con sus víctimas, lo que implica que en ellas faciliten medios para la justicia restaurativa. La mayor cantidad de adolescentes que han entrado en conflicto con la ley penal lo han hecho bajo el efecto de sustancias psicoactivas, lo que implica la necesidad de desarrollar modelos de justicia terapéutica que permitan una atención dirigida a superar el consumo y prevenir la comisión futura de delitos basadas en las mismas causas. Llegamos al final de este espacio del Consejo Superior de la Judicatura, el programa Administrando Justicia. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima oportunidad.
Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.